Saludos, hermanos. ¿Cómo amanecieron? No me miren porque les pregunté cómo amanecieron, porque si están vivos fue porque amanecieron bien. Gracias, hermanos, por la invitación, Comité de Evangelismo. Gracias al hermano Gabriel por aceptar que estuviera aquí con ustedes. Es un programa evangelístico, creo que de los programas importantes en la iglesia son el evangelismo. Todos son importantes, pero el que marca la pauta en la iglesia es el evangelismo. El evangelismo es el que mantiene viva una congregación, porque si no hay ese trabajo, nos vamos reduciendo. Por eso voy a hablarles esta noche, hermanos, sobre evangelismo. Y capítulo 3 de San Juan, les ruego estar de pies. San Juan capítulo 3, ustedes conocen ese capítulo, donde el único que habló de la necesidad del nuevo nacimiento es el Señor Jesús. Pero hoy voy a hablarles de evangelismo. A los amigos, bienvenidos. Gracias por esas 25 visitas, que espero que ya hayan 30. Y a ustedes les voy a decir esta noche 15 razones por las cuales usted debe convertirse al Señor. Solamente 15. Vaya pensando en la vigilia, hermanos. Si no trajo fiambre, se lo llevó. Ya sabe quién. Si trajo coca, vaya pensando en ella. 15 razones por las cuales usted se debe arrepentir. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos, hermanos. Soberano Señor, soberano y eterno Dios, gracias, Señor, por tu fidelidad, misericordia, por tu grandeza, oh Dios, por tu poder. Gracias, oh Dios, tu nombre es grande, porque tu nombre es sublime, es excelso, soberano. Las almas son tuyas, Señor. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos, para hacer una introducción. Les digo a los hermanos, porque este mensaje también es para ustedes, porque hay en la iglesia gente bautizada que necesita ser evangelizada también. Les parece duro eso, pero es verdad. En las iglesias, gente bautizada, algunos de ellos necesitan nacer de nuevo. Pero a esos ya no hay que bautizarlos con agua fría, sino con agua hirviendo. O en algunos casos con aceite hirviendo.
porque no los convierte nadie. Hay gente que puede bautizarse 50,000 veces y nunca se ha convertido, porque el bautismo en agua no convierte a nadie. Lo que convierte a una persona es la fe en Jesús y que usted se haya arrepentido de verdad. La introducción consiste en 4 cosas que no son opciones, sino imperativos, o más bien órdenes del Señor. Primero, usted nota la sorpresa que se llevó Nicodemo. Nicodemo pensó que iba a recibir un elogio del Señor, porque Nicodemo era un principal fariseo, de los más influyentes hombres de Israel, y vino sobando saco, como decimos nosotros. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. Él pensó: gracias, Nicodemo, gracias por ese reconocimiento. No, de una vez le lanzó la pedrada. Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note que es un imperativo, no es una opción. Y comienzo diciéndoles, amigos y hermanos, el evangelio no es una opción. El evangelio es el único camino al cielo. No es si quiere. Claro, si quiere ser salvo, pero quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Los que están aquí, con toda seguridad, quieren ir al cielo. Pero el evangelio no es una opción, es el único camino. El que no naciere, Nicodemo se sorprende. Bueno, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? Tal vez usted se sorprenda igual. ¿Cómo puede nacer cómo puede volver un hombre viejo al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser eso? Segundo imperativo: el que no naciere del agua. ¿Y qué más? Y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu. Tercer imperativo: no puede ver, no puede entrar. Primero, no puede ver, porque para entrar hay que ver. No puede ver. Tercer imperativo: no puede entrar. Cuarto imperativo: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, ¿te sorprende eso? Mire, si yo te hablo cosas terrenales, el lenguaje terrenal, y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablara el lenguaje celestial? Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le dice: mire, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Parafraseando las palabras, dice Nicodemo: lo que es nacido de Adán, Adán es, mas lo que es nacido de Cristo es. Usted y yo nacimos de Adán, somos descendientes de Adán. Usted no nació hijo de Dios, aunque haya nacido en una cuna católica, evangélica, judía, la que sea. Ninguna persona nació siendo hija de Dios. Nacimos siendo hijos de Adán, y como hijos de Adán nacimos bajo la corriente del pecado. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por muy buena que haya sido su familia, por muy religiosa que haya sido la cuna donde usted nació siendo hijo de Adán, y como tal con las consecuencias del pecado. El bautismo que a usted le aplicaron de niño
Esos son paños de agua tibia. Eso es carreta de Roma, pura carreta de Roma, porque ese puñadito de sal y esas gotas de agua que a usted le echaron en la cabeza para borrar el pecado venial, eso no es más que pañitos de agua tibia. Usted siguió siendo un pecador. Desde luego un pecador inconsciente, porque uno es pecador pecador practicante hasta que es consciente de su maldad. Pero hermanos y amigos, para ser hijo de Dios tiene que nacer de nuevo. Oiga, tiene que nacer de nuevo. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces, y a eso le agregamos un poquito más. Yo de pronto me asusté al decir lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a su propio pueblo: vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Se lo dijo a los judíos. No se lo estoy diciendo a usted por respeto, pero eso éramos nosotros. No solamente hijos de Adán, sino hijos del diablo, porque bajo las obras del diablo vivimos. Todo el tiempo vivimos bajo las obras del diablo. Eso es verdad. Solo vinimos a ser hijos de Dios cuando conocimos el evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y yo le doy gloria a Dios porque hoy, con honor, con altura y con dignidad, soy un hijo de Dios porque he creído en el Señor Jesucristo. No de cuna, no, soy hijo de Dios por haber creído en el evangelio. Usted es un hijo de Dios por haber creído en el evangelio. Entonces, ¿por qué usted debe creer en el evangelio? Ya les mencioné las 4 cosas que son mandatos, no es opción, mandatos. Primero, usted, amigo, ante Dios tiene un valor incalculable. Usted, primero, por el valor que tiene un alma ante Dios, usted debe creer al evangelio. El origen del hombre lo hace usted una creación diferente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo con su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando Dios hizo las bestias, las serpientes, los árboles y otras cosas, le ordenó a la tierra y le dio a la tierra el germen de la vida para que la tierra produjese serpientes, animales, bestias y otras cosas. Es decir, la tierra produjo por la palabra de Dios y la tierra, Dios le dio el germen a la tierra para que ella produjera esas criaturas. Tercero, cuando Dios hizo las aves, Dios le dio el germen de la vida a las aguas para que las aguas produjesen aves y peces. Eso dice la Biblia. Cuarto, cuando Dios hizo al hombre, no le ordenó ni a la tierra ni a las aguas que produjeran seres vivos, seres humanos, seres distintos. No, Dios mismo. Es que usted tiene un valor muy grande, amigo. Si usted es un borracho, un degenerado, entienda que para Dios usted vale mucho. Dios tomó polvo de la tierra, armó un muñeco. Ese muñeco es usted. Dios lo armó con sus manos. Lo armó con sus manos. Después de que había un muñequito de tierra, Dios mismo, el creador del universo, el sustentador de todo, el proveedor, el alimentador, el soberano de los reyes de la tierra, el proveedor. Él tomó ese muñequito que era usted, sopló en su nariz y fue usted un ser viviente.
Usted no es el fruto de la evolución, hermano, amigo. ¿Por qué la gente vive llevada del diablo? Vienen amargados, decepcionados, aburridos, tirando piedras en las universidades, en las calles, bravos, máteme que te mataré, porque la mayoría de ellos creen que el papá, el tatarabuelo, el bisabuelo, el cascarabuelo de donde sea, es un mono, que es un mico, es un simio, es un gorila. ¿Cómo no voy a vivir yo aburrido sabiendo que mi tatarabuelo es un mico? Sí, eso dice la evolución, eso dice el ateísmo. Usted es un mico, usted viene del mono. ¿Cómo no va a vivir aburrido ese pobre mono, hermano? Pero los que creemos en el Dios único y verdadero, tenemos el gozo de la salvación porque sabemos que nuestro Padre es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que su papá es Dios? No somos el fruto de la evolución, somos el fruto de una creación maravillosa. Por eso usted vale mucho y no puede desperdiciar su vida borracho por ahí, perdido como un indigente, drogadicto, acudiendo al brujo, a la pitonisa, borracho, perdido en el adulterio, en la fornicación, en el homosexualismo, en el lesbianismo. No se rebaje tanto, amigo. Levante la cabeza que usted es una criatura a quien Dios vino a salvar. Creado a la imagen de Dios, ninguna, ni los ángeles fueron hechos a la imagen de Dios. El hombre es el único ser que tiene espíritu consciente de la existencia de Dios. Los animales no. El hombre es el único ser que tiene un alma consciente de sí mismo. El hombre es el único ser que tiene un cuerpo con el cual se transmite hacia el mundo. El origen del hombre es Dios. Creación del hombre a la imagen de Dios. Usted tiene un espíritu que es consciente de que Dios existe. Tiene un alma que es consciente de sí mismo y que debe valorarse a sí mismo. Tiene un cuerpo por el cual usted se transmite hacia el mundo. Ese es el primer paso. El valor que usted tiene para Dios es muy grande. Número 2. Vamos en el número 2. ¿Por qué usted debe convertirse al Evangelio? Por las facultades que usted tiene, amigo, para escoger lo bueno o lo malo. Es usted el que decide. Dios le creó con libre albedrío, crea o no. Dios no hizo máquinas, no hizo robots electrónicos movidos a control remoto. Usted hace lo que quiere. Se salva si quiere, se pierde si quiere. Pero es una creación muy especial la que Dios hizo con usted. No es una máquina, es un ser con libre albedrío, puede escoger lo bueno o lo malo. Tercero, usted debe convertirse al Señor, al Evangelio, por el valor que usted tiene en la presencia de Dios al morir Cristo por usted en la cruz. Eso no es cualquier cosa. Si el Cristo del cielo vino manifestado en carne y murió por usted, indica que usted tiene un valor incalculable. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo no murió por nadie más, sino por usted. Cuarto, usted debe convertirse al Evangelio por la existencia eterna que tiene su alma. Usted no es solamente materia, usted es un ser espiritual y tiene un espíritu inmortal. Y usted debe valorar eso que tiene. El infierno o el cielo lo espera. Y usted lo decide. El valor eterno que tiene su alma. Y le relato una historia así por encimita, la historia del rico y Lázaro. Es una historia de dos seres, de dos personajes que murieron, al cual Jesús se refirió no como una parábola, sino como una historia. Y ustedes la conocen. Fueron dos personajes que vivieron una vida distinta aquí, murieron de manera diferente,
y los vemos en la eternidad de una manera diferente. Es una enseñanza que nos da la Biblia de cómo se vive aquí, que así como se vive aquí de manera diferente, así se disfrutará en la eternidad de manera diferente. El uno era pobre, pero no por ser pobre se salvó, sino porque era piadoso. El uno era rico, pero no por ser rico se condenó, sino porque nunca en su vida aceptó a Dios. No, vivió en lujuria, en perdición, hizo de todo lo malo, aprovechó su dinero para malgastarlo en placeres, en toda clase de vicios. Él nunca pensó que se iba a morir. Hermanos y amigos, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes se quieren morir ya? ¿Cómo le parece? Carreta lo que usted dice, ¿no? ¿Cómo dice? Amén. ¿Cuántos quieren morir? Interesante, pero discutible, ¿no? Sí, Señor. Ay, yo me quiero morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que venga la muerte. Y si aparece la pelona por ahí, usted pide la ambulancia, los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la EPS, hasta lo que no existe lo pide. Lléveme rápido que no me quiero morir. Pero nos queremos morir. Pero hermano y amigo, quiera o no, usted se va a morir. Queramos o no, nos vamos a morir. Pero hay una cosa bien importante. Sabemos que nos vamos a morir. Mire cómo fue amén, ¿sí? Así somos nosotros. Pero también sabemos que vamos a resucitar con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos a morir, sí, pero vamos a resucitar un día en la presencia del Señor. Entonces, mire usted, amigo, que esto es serio. Mire, el evangelio es serio. Serio. Lo que usted siembra aquí lo va a cosechar mañana. Su cuerpo, lo que usted haga aquí, este mundo es el terreno donde usted está sembrando lo que va a recoger mañana. Si usted es un pecador, un adúltero, fornicario, borracho, no piense que las oraciones de su papá y de su mamá lo van a sacar del purgatorio, porque eso no existe. Usted se tiene que salvar es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No espere que la religión mañana lo va a sacar del purgatorio. Recuerde que Juan Pablo II dijo, purgatorio no existe. Él dijo, limbo no existe. Pero la gente es tan terca que aunque el papá de ellos les dijo, no existe el purgatorio, siguen creyendo en el purgatorio. ¿Cierto? El pueblo lo dijo hace tiempo, antes de morirse. Eso no existe. Sin embargo, amigos, a uno, a pesar de la terquedad de la gente que no cree ni en la Biblia ni siquiera en ellos, y usted ve en los entierros, en los velorios, sabiendo que el papa de ellos le dijo no existe, y usted escucha a la gente rezando, ánimas del purgatorio, ¿quién las pudiera librar? Y responde la viejita, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Venía ahorita en el taxi y el viejito que me traía venía muy incómodo porque en el centro había unas protestas, hermanos, oye, de todo. Y el viejito no venía contento conmigo porque él tenía una misa de una hermana que se le murió hace 4 años. Dijo, hombre, pero echando madres. Yo tengo una misa a las 6 de la tarde, vea qué embarrada. Pero diciendo cosas otras que yo no puedo decir aquí. Y yo le dije, ¿usted cree en eso todavía? Pero claro, a él le cité yo, usted no sabe que su papá Juan Pablo II antes de morirse dijo que el purgatorio no había. Sí, pero esa es la tradición de nuestros padres. ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije, amigo, el único medio es el evangelio. Después de que yo le hablé algo, tampoco mucho porque estaba bravo. De pronto saca el machete y me va ahí. Pero amigo, mire, con todo respeto se lo digo. ¿No creen ustedes que eso es mucha ignorancia? Vea, me detengo aquí un poquito.
murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era lo que los judíos creían de lugar de honor y de privilegio donde los muertos iban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia habla del paraíso, porque hasta la cruz el paraíso estuvo cerrado, porque quien abrió el paraíso fue Jesús con su muerte en la cruz. Después de la cruz, Dios tiene un sitio distinto para los que mueren en Cristo. Sí, Señor. Entonces, pero murió el rico. No se perdió porque era rico, simplemente porque en su vida no quiso recibir a Jesucristo. Fue sepultado, y póngale cuidado, en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y miró a Lázaro en el seno de Abraham, y desde el infierno, note, el hombre era consciente y se había muerto. Desde el infierno clamó diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya ustedes conocen la historia. Siempre Abraham le negó la oportunidad. Le negó y dijo: no se puede. Hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, o de allá para acá tampoco pueden. Además, tú acuérdate que tuviste bienes en la tierra, los malgastaste, no tuvo nada. Tú ahora eres atormentado allá y aquí es consolado. Padre, yo tengo 5 hermanos. Ojo, en el infierno hay memoria. Tengo 5 hermanos que viven en la misma situación que yo. ¿Por qué no envías a Lázaro para que, si yo no puedo salvarme, por lo menos mis hermanos se puedan salvar? Le dice Abraham: no, Señor, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levantare de los muertos. Porque el ser humano es tan terco, que aunque si Jesús viniera ahora y se pusiera aquí de pie, vivo, no le creerían. Vea, es tan difícil la incredulidad de la gente, que los mismos judíos, después de haber visto a Jesús que resucitó, testigos de la tumba vacía, testigos muchos de ellos, y no le creyeron. Amigo, el que no ha de creer, no va a creer. La salvación es para los que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué necesitas el evangelio? Porque tu alma es eterna, el juicio es eterno, tu salvación es eterna. O el cielo es eterno o el infierno es eterno. Así es, amigo, la vida aquí es temporal. Tú disfrutas de esta tierra aquí temporal, de los deleites del pecado de tu carne, pero acuérdate que tu carne pronto pasará, pronto irás al polvo de la tierra, pero la vida que te espera no es temporal, es eterna. Está establecido en los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio. Vamos a comparecer ante el trono de Dios, vivos o muertos. Dice que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque tú tienes un alma eterna. Debes arrepentirte, te debes convertir. En serio, en serio. ¿Usted cree que este puñado de evangélicos están aquí porque les dio la gana de estar? No, nosotros estamos aquí por una convicción muy grande, hermanos. No nos han traído amarrados. Aquí no vino nadie amarrado. Ustedes, hermanos, la mayoría vinieron del trabajo, ¿cierto? Vinieron del trabajo y tienen hambre. Muchos de ustedes tienen hambre y están cansados. Pero ¿quién los trajo amarrados? ¿Quién les dijo van para el culto a las buenas o a las malas? ¿Quién les puso un policía o los empujaron aquí con gases lacrimógenos para que vinieran al culto? ¿Quién los empujó? ¿Cuántos de ustedes tienen hambre?
En serio, yo también. Pero ¿quién los trajo amarrados? ¿Quién? Nadie. Usted dejó el bus, se bajó del transporte, se vino para el culto. Quizás su casa está lejos, no sé. Pero usted se vino para acá porque en usted hay una convicción grande del Evangelio. Para usted el Evangelio está por encima de todo, de todo. Tenemos una convicción profunda. Nosotros no pecamos porque nos estén prohibiendo. Nosotros no tenemos un policía detrás de nosotros. Si nosotros no pecamos es porque sabemos que si pecamos nos perdemos. Es porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es porque tenemos una salvación muy grande. Es porque el Salvador nos cambió a nosotros y ahora somos nuevas criaturas. Y no nos vamos al mundo porque nos estén prohibiendo. Somos libres para pensar, para decidir. Podemos ir a emborracharnos cuando queramos. Podemos ir a rumbear cuando queramos. Lo podemos hacer. Nadie nos va a impedir. Pero no lo hacemos porque no lo necesitamos. Con Cristo lo tenemos todo. Amén. A ver, un aplauso a Jesucristo, hermano. Está contento, ¿sí o no? Claro, le lavan el cerebro. A mí me preguntaban hace 47 años que llegué a la iglesia. En esa época era muy difícil. Me decían, ¿te dieron marihuana? ¿Qué te hicieron que te lavaron el cerebro? Eso es una cosa, y a usted le dice, lo enloquecieron. ¿Se acuerda que en esa época le decían a usted, no lea la Biblia que se enloquece? ¿Cierto? Y eso es verdad. Aquí hay un poco loco, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos están locos aquí por el Señor? Pero el principal loco fue Jesucristo, hermano, que nos dio esta locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros poder de Dios. Sí, Señor, estamos locos. Solamente una manada de locos es capaz de guardarse delante de toda la persecución política, religiosa. La gente no nos quiere en la fábrica, en las empresas, en el barrio. Quisieran que nos fuéramos de una vez. Tranquilo, pronto nos iremos de este barrio y no nos van a volver a ver. No se preocupe. No vamos a hacer el pecado porque nos lo prohíban. No. Nosotros sabemos en quién hemos creído y estamos aquí no por obligación, sino por convicción. Hemos sido lavados. Jesucristo nos cambió la mente, con la palabra de Dios nos limpió la mente, el cerebro. Jesucristo nos limpió el corazón con su sangre. Jesucristo nos transformó con el poder de su palabra. Y los que hemos creído de verdad, hemos resistido por encima de persecución en las buenas y en las malas, en pobreza, en riqueza, con hambre o llenos, con trabajo, sin trabajo. Aquí hemos estado siempre porque sabemos en quién hemos creído. Gloria al Señor. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Qué horas son, hermanos? ¿Ustedes a qué hora se van? ¿A esa hora se van? A las 9. Uno sin comer a esa hora, hermano. Bueno, era que alguien decía, ¿a qué hora se van ustedes? ¿A qué hora puede predicar? Hermano, a la hora que quiera, la gente se va a las 8. Y yo sé que así es, hermano. Pero tranquilo, ¿voy en el número qué? ¿Ustedes están anotando? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Bueno, pero cito el capítulo 6 de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes de esa multitud de gente a quien Jesús alimentó? Y lo buscaron para hacerlo rey. ¿Qué dijeron? Con este desempleo tan bravo y alguien que viene y da comida gratis, hay que hacerlo rey. Y Jesús se les escondió. Porque cuando usted busca a Dios, viene al culto
buscando otras cosas, Dios se le esconde. Amigo, si usted vino a hacer la voluntad de Dios, Dios se le revela, Dios se le muestra. Pero si usted no vino a eso, usted no va a entender nada, porque Dios se esconde. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la palabra la doctrina que les hablo es mía o no, dice el Señor. Bueno, al fin y al cabo Jesús se dejó encontrar. Y la alegría tan grande, maestro, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. ¿Dónde te habías metido? Queremos que seas nuestro rey. Y Jesús les dice, sí, me buscan. No porque hayan visto mis obras, sino porque les di comida. Y les dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Claro, maestro, eso queremos, esa comida que tú nos das, ¿sí? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el capítulo 6 de San Juan, Jesús lo dedicó a evangelizar a más de 20,000 personas, porque eran 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Eran más o menos 20,000 personas. Pero mire, amigo, cuando ellos oyeron a Jesús hablando de la realidad del evangelio y de la vida eterna, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la Biblia, y comenzaron a irse uno a uno, se fueron todos. Es decir, a Jesús se le acabó la iglesia. Sí, Señor, uno a uno, porque la gente busca un evangelio fácil. Usted no ha visto en las mega iglesias, en los televangelistas, unas iglesias enormes, donde solo predican sanidad, donde solo revuelcan a la gente en el piso haciéndoles creer que son sanos, solo predican prosperidad, el evangelio de la prosperidad, solo hablan de los panes y de los peces, pero nunca hablan de salvación, nunca. Amigos y hermanos, usted puede morirse lleno de plata, pero sin salvación se fue al infierno. Usted puede morirse enfermo, pero con Cristo se va al cielo. Y eso es lo que las mega iglesias no han entendido. Entonces, Jesucristo dijo estas palabras: las obras que yo hago, Él las hará. O sea, ustedes, la iglesia. Y no solamente esas, sino aún mayores. ¿Cuáles son esas obras mayores si Jesús hizo de todo aquí en la tierra? ¿Cuáles son las obras mayores? Hermano, la salvación de la gente. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, note, primero será salvo. Lo otro, las señales son añadiduras, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya esos son añadiduras. Lo que el hombre necesita por encima de la sanidad, por encima de la comida, de la casa y de la prosperidad material, por encima de todo, lo que el hombre necesita es la salvación. Esas son las obras grandes que la iglesia tiene que hacer: salvar a la gente. Evangelistas, ustedes no saben el valor que tiene el trabajo que ustedes hacen en las calles, tocando puertas, yendo a los barrios, yendo a lugares peligrosos, arriesgando su vida. Ese es el trabajo más grande. No se preocupe si los enfermos no se sanan. No se preocupe si los endemoniados no son liberados. No se preocupe, preocúpese si las almas se salvan. Eso es lo más importante, hermano. Que yo oré por un enfermo y se murió. Pues que se muera, y si se murió salvo, bienaventurado. Pero la gente se preocupa por echar fuera demonios. Hay gente en las iglesias que anda debajo de los puentes buscando endemoniados, como si ese fuera un ministerio grande.
Y hay gente, creyentes en las iglesias, locos, buscando locos por ahí en la calle, o endemoniados o enfermos. ¿Dónde hay un enfermo para ir a sanarlo? No, Señor. Jesucristo no mandó a buscar endemoniados ni enfermos. Jesucristo mandó a predicar el evangelio para que se salven. Usted puede morirse enfermo, pero si es salvo, se fue al cielo. No se preocupe, lo básico y lo fundamental en la vida de la iglesia es la salvación de la gente. Lo fundamental en usted, amigo, es que se salve. No importa que no consiga plata, que no tenga casa, etcétera, 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 porque su salvación vale más que todos los tesoros del mundo. Gloria al Señor. Y se fueron. 20,000 personas se fueron. Y Pedro salta y dice: maestro, se nos acabó esto. Se fue la gente. Y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, si les parece dura, ustedes verán si se van. Y se fueron. Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice: si ustedes se quieren ir también, váyanse. Pedro salta y dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, ¿cuántos problemas? Si las almas no vienen, los niños sí vienen, sin llamarlos. Sentí como un estruendo aquí en el púlpito y dice: un terremoto. Entonces, hermano, por cuántas dificultades ha pasado usted? Económicas, espirituales. ¿Cuántos desengaños ha vivido usted con sus mismos hermanos en la misma iglesia? ¿Por qué no se ha ido? Porque usted sabe en quién ha creído. ¿Por qué estamos aquí, amigos? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Alabanzas al Señor. Número 4, ¿cierto? Vamos para el número 5. En la próxima vuelvo, hermanos. Pero termino diciéndoles: no me gusta el mensaje evangelístico, no puede ser muy largo, debe ser corto. A los amigos les digo lo siguiente, para cerrar. Después vuelvo y les doy las otras 10. Puede ser el 30 de febrero por la noche, puede ser. A los amigos les digo: oiga, ¿apenas lo captaron? Oiga, ¿están dormidos? Vea, falta lo bueno. Usted ante Dios es culpable. Perdóname lo duro. Usted ante Dios es culpable. Es responsable. Usted ante Dios está perdido. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Cuando el hombre pecó, la sentencia de Dios, según Romanos capítulo 1, 2 y 3, son 3 capítulos que hablan de la realidad universal del pecado del hombre. Desde el cielo, Dios lanza una sentencia, y la sentencia es: por cuanto todos pecaron. Inevitable, todos pecaron. Es decir, el veredicto es: por cuanto todos pecaron. Ese veredicto tiene un jurado de conciencia, que es la palabra de Dios y la conciencia suya. La palabra y la conciencia es el jurado que ratifica la sentencia de Dios. La sentencia de Dios es: todos pecaron. El jurado es la palabra y su conciencia, que ratifica de que es un pecador. Tercero, ese veredicto tiene un juicio. Ese juicio es: la paga del pecado es muerte.
No hay escapatoria. El pecado no tiene perdón, porque el pecado es ofensa a Dios. Y Dios dice, la paga del pecado es muerte. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir. No se me asuste. La única manera de usted salvarse de su pecado es muriéndose. Pero hay un problema, que si usted se muere en pecado, se va al infierno. Ahí es donde está el secreto del evangelio, hermanos y amigos. Hubo un ser, no de esta tierra, no de esta creación, Jesús de Nazaret. Vino a la tierra manifestado en carne. Vino a la tierra manifestado en carne. Ese ser impecable, inocente, justo, puro y bueno, que nunca se contaminó con nada. Él se hizo culpable de sus pecados, de mis pecados. Se hizo culpable. Estando aquí en la tierra, en el huerto de Getsemaní, Jesús entra al huerto del Getsemaní, entra allí como el profeta de Dios. Cuando él entra al Getsemaní, allí desde ese momento comienza el proceso, y es allí desde donde se considera el pecador más grande del planeta. Parece ridículo eso, pero amigos y hermanos, ahí es donde está el secreto del evangelio, que para que usted se salvara, un inocente, un bueno, un puro, un limpio, en todo el sentido de la palabra, se hizo culpable. En el huerto del Getsemaní, Jesucristo de Nazaret entró como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La divinidad lo abandonó en el huerto del Getsemaní, porque sobre su humanidad se descargó todo el pecado de la raza humana desde Adán. Todo el pecado de la raza humana. En el Getsemaní Jesús sintió la muerte, sintió el temor de morir, porque allí era solo el Cordero. Y desde el Getsemaní su sudor era como gruesas gotas de sangre. Se sintió solo, sintió temor de la muerte, solo. Vinieron ángeles para consolarlo, porque estaba solo. Desde allí, él de rodillas ante la divinidad dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si no hay otra solución para salvar, si hay otra solución para salvar a este mundo malo, pecador, dignos de muerte y dignos del infierno, que se presente esa oportunidad. Pero si no hay otra oportunidad de salvar a esos viles pecadores, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo desde hoy me declaro culpable. Y la divinidad le respondió: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Tú eres el Cordero, tú eres la ofrenda, tú vas a la cruz por ellos y tú vas a ser glorificado por ellos. Tú llevarás los vestidos de ellos, los harapos de ellos, para que esos viles pecadores se vistan con tus vestiduras de justicia. Padre, si es así, yo voy a la cruz. Y Jesús se declaró culpable, culpable de los delitos suyos y míos. Y como culpable fue a la cruz, llevando sus pecados y los míos, siendo él culpable sin serlo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que usted y yo en su justicia fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el secreto del evangelio. Estábamos perdidos, estábamos muertos, pero Jesús se hizo culpable y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero la gloria es que ese que se hizo culpable y murió está vivo, ha resucitado, y hoy es la esperanza de todos los términos de la tierra. Y vea, le digo finalmente, Él lo hizo por usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Recibir el perdón, aceptar el perdón. Si no lo hace, usted se va a ir al infierno con toda seguridad,
Porque el sacrificio de Cristo no es en vano. Él no vino aquí a dar lora para decir, no, lo mataron, no. Su sacrificio es lo más grande que el cielo ha recibido. O lo recibe y se salva, o lo rechaza y se va al infierno. Así es sencillo. Dice la Biblia, todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que rehúsa creer en él, ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le pasó a los judíos? Gritaron frente al trono de Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícalo, mátelo. Y así ocurrió. 37 años después de ellos haber dicho eso frente al trono de Pilato, los judíos fueron esparcidos por el mundo. Más de 1 millón de judíos murió aquella vez. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, ellos fueron esparcidos por el mundo. Y hoy Israel todavía anda esparcido por el mundo por una sola sentencia que ellos mismos se clavaron en su corazón. Su sangre sea sobre nosotros. Si usted, amigo, recibe a Jesucristo hoy, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Si no lo recibe, la sangre de Jesucristo será para usted una maldición que lo llevará al infierno. Estemos de pies y vamos a orar.